doctor Francisco García Fernández es un eximio compostelano, un compostelano que lleva a Compostela en la sangre y en el corazón, sobre todo en el corazón, que por algo es cardiólogo y sabe algo de esto. Afincado en Madrid desde hace 36 años, 7 meses y 17 días según su cómputo personal, profesa una enorme inquietud por la pujanza de la galleguidad y la integración constante y cordial de la comunidad de los gallegos en la capital de España. Es un médico muy destacado, licenciado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago y doctorado cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid. Se formó en el Hospital Público La Paz, donde fue adjunto de cardiología hasta 1991. Posteriormente ejerció en la Clínica Ruber Internacional y desde hace 17 años ejerce exclusivamente la medicina privada, colaborando con los servicios médicos de la banca oficial y varias entidades de seguro libre. Durante muchos años ha sido paladín de la Asociación de Médicos Gallegos de Madrid, ASOMEGA, ocupando sucesivamente los cargos de vocal, secretario general y presidente de ASOMEGA, participando de forma muy activa en todas las iniciativas de los colectivos gallegos de esta capital. Con gran integración participa en las actividades de la Casa de Galicia, de esta casa, y en las llevadas a cabo por las asociaciones profesionales, culturales, religiosas y lúdicas incluso de los gallegos en Madrid. Los gallegos de Madrid tienen un referente excepcional en el doctor García Fernández. Desde siempre ha tenido una gran inquietud literaria que consagra sobre todo en sus colaboraciones en la prensa gallega. Es destacable especialmente su presencia habitual en el periódico de su ciudad, El Correo Gallego, cuyo gerente o dueño está por ahí, me pareció verle, y alguna colaboración esporádica en El Faro de Vigo, donde publicó 5 bellísimos reportajes con gran profusión de datos y documentos históricos sobre varios antepasados del Pazo de la Peroja, en Caldas de Reis. A este linaje se honra el doctor García Fernández de pertenecer por vía materna. De hecho, la portada de su libro es una síntesis de sus raíces, del amor por su profesión y del cariño por su afición favorita, la historia y la literatura. El doctor García Fernández ha recogido vivencias y opiniones en un volumen denso, crítico a veces, mordaz otras, irónico casi siempre. En el libro que ahora presentamos destaca el análisis audaz y el orgullo que siente por pertenecer a una familia y a una sociedad en las que priman la cordialidad, los hechos y las costumbres. Refleja magistralmente el ambiente en el seno de la sociedad gallega, que en origen no sabe conjugar el verbo discriminar, porque los gallegos tenemos la suerte de pensar, filosofar y amar en 2 idiomas. El hermoso prólogo que ha escrito el presidente de la Xunta, don Alberto Núñez Feijóo, que acabamos de oír a Teresa, hija del doctor, es un canto a todas estas virtudes, defectos y manías que el autor ha desgranado y de las que ha querido hacer partícipe a sus amigos y lectores. La presencia de la señora ministra Ana Pastor presidiendo este acto, en el que participan tantos amigos del autor, es fiel exponente de lo que pretende el libro: acercar y conmover en un entorno, el de los madrigallegos, que hoy tiene doble dirección y sentido. Esto a la señora ministra Pastor, sin duda, le complacerá plenamente. Hoy, además, será galigueño en pícaro guiño literario del autor, camino de ida y vuelta, sin peajes, aranceles ni aduanas que el autor confina a otros rincones y momentos tristes de la historia de España. El autor piensa que Galicia es, como decía Camilo José Cela, un país como los demás que le circundan, que forma parte de una gran nación con sus gentes, sus costumbres, sus manías y sus idiomas. Un tesoro común, propiedad y patrimonio de todos los que disfrutamos del privilegio de nacer, vivir o pacer, es un término del doctor,
o pacer aquí, allá ou acullá. Enhorabuena, querido doctor García Fernández, amigo Paco, por esta rica y espléndida muestra de ingenio, talento literario, inspiración y sueño. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches, ministra. Muchas gracias y buenas noches, familia y amigos, porque aquí no hay más que amigos, a menos que alguien me demuestre lo contrario. Quiero dar las gracias primero a las personas que no solamente me han inspirado, sino que han sido un modelo en mi afición literaria. Fundamentalmente 3 familiares. Mi único tío materno, Ramón Fernández y Fernández Mosquera, magistrado que fue de la Audiencia Territorial de La Coruña, era un profundo ensayista y un cultísimo autor. Y a los primos de mi padre, Raimundo García Domínguez, Borobó, periodista y escritor de cultura enciclopédica, y al que parafraseo en el subtítulo del libro, porque él fue el inventor del término madrigallego. Yo lo he vuelto al revés, para que la ministra no tenga queja y ya que es de Fomento tenga doble dirección y doble sentido el nombre. Y a Vicente Sierra y Ponce de León, otro primo de mi padre, abogado, ilustre abogado del Estado. Todos ellos, los 3, mostraban una cercanía que superaba con mucho los vínculos familiares. Y en el aspecto estrictamente literario, para mí fueron una auténtica espuela. Los 3 ya no están para zaherirme, cosa que hacían con frecuencia, pero no me olvido de ellos y espero no defraudar su insigne memoria. Estamos presentando un libro-no libro, y es un libro-no libro destinado única y exclusivamente a ocupar 2,5 centímetros de la biblioteca de mis amigos. Es la única pena que les voy a imponer. El libro no se va a vender. El que lo quiera tendrá que acreditarse, y no lo está, ser amigo mío. Para los que han venido de buena fe, e incluso para los que acuden engañados a este acto, les daré una buena noticia. No voy a soltar ningún superdiscurso, esa manía que a veces me pierde. La lectura de un no libro como este tiene 2 vertientes. Y como decía hace unos días un destacado miembro del Congreso de Lengua Española, cuando alguien abre un libro puede estar abriendo una herida y puede al tiempo convertirse en propio heridor. Las heridas es menester saber abrirlas y saber cerrarlas, y desde luego explorarlas con mucho cuidado. Cuando esto sucede así, el libro es bueno y el lector puede complacerse en ser protagonista de las hazañas literarias del que escribe. No creo que sea el caso que nos ocupa. Otras veces, el libro puede convertirse en una emboscada. Y ahí sí que me encontrarán a mí. Y esta reflexión me la han hecho aflorar 2 grandes amigos con los cuales he hablado de este tema recientemente. José Manuel Romay Beccaria, que iba a estar hoy aquí y a última hora no ha podido estar, presidente del Consejo de Estado del Reino de España, y el expresidente Gerardo Fernández Albor. 2 personas de una trayectoria personal, vital y, por supuesto, política impecables. Voy a dar las gracias a varias personas sin las cuales este libro no hubiera podido hacerse. Le quiero dar las gracias a Francisco Piñal, un paciente que ha tenido la santa paciencia de ir recopilando año tras año artículos míos. Cuando yo no se los enviaba, venía exigente adelantando la revisión para que se los diera, lo cual pues era una especie de látigo para que escribiera más. Otra persona muy inquieta es mi amigo Paco Gallá, presidente de Flaiteg, el hombre que va a acabar con los incendios forestales en España y en Europa. Y a su hija Verónica, que ha sido la autora de esta maravillosa portada, en la cual no falta, que no lo has dicho, ni siquiera el borrón del mal escribiente, que está al pie de la plumilla. Otra persona que le quiero dar las gracias, porque el toque de clase que tiene el libro es innegociable, es Alberto Anaut y Ediciones La Fábrica, que han hecho que esto parezca un libro de verdad. Hay personas que escriben para perpetuarse. Yo lo hago simplemente para no pasar de largo. Bueno o malo, ahí les queda. Y si encuentran en los escritos algo agradable, disfrútenlo, porque es tiempo de penurias y no está el patio para dispendios y algarabías
que no sean las estrictamente metafóricas. Algunos ya lo habéis recibido, otros todavía no. Como no quiero suicidios por cosas de letras, el que se sienta olvidado que pase por la consulta. Le regalaré uno y le tomaré la atención. Creo que en estos tiempos de tribulación la ministra me agradecerá este gesto. Intentar curar y que la gente lea y escriba no creo que sea mal asunto. Porque yo creo que hay tiempo para todo. Y de hecho, en la tercera página del libro invoco un verso de un poeta del siglo XVI, Sebastián de Orozco, que definía al hombre prudente como aquel que puede hacer distintas cosas sin obcecarse con una sola. A eso él llamaba la prudencia. Gracias también a mi añorado maestro Mingote, que por poco no ha llegado a la presentación del libro y que me dedicó uno de sus mejores dibujos. Él se había empeñado en hacerme un dibujo original para el libro y yo le dije que no, que yo quería un dibujo de su Don Quijote, en el cual estaba Sancho hablando con Alonso Quijano y estaba sobrevolándoles en plan arcángel el Amadís de Gaula. Me hizo una dedicatoria preciosa que es el único santito que lleva el libro. Quiero dar las gracias también, las más efusivas del mundo, a Feliciano Barrera y a sus hijos Fernando, José Luis, Pilar, porque el Correo Gallego, que es el Washington Post del noroeste, pues es un periódico que me ha acogido, no me ha puesto nunca ningún problema y me ha tratado como un marqués. Quiero también señalar que José Manuel Rey Novoa, su director, es uno de los causantes de lo que está pasando hoy aquí. Gracias al profesor Chacón por su paciencia en orientarme y en corregirme. No hay en el libro ni una sola coma fuera de su sitio, se ha encargado personalmente. Es más, si encuentran alguna tilde fuera de su sitio, hay recompensa. Gracias también a un hombre de palabra que se llama Alberto Núñez Feijóo, que me ha dado muchísima lata para que algunos artículos que él ya conocía y otros que no, pues estuvo insistiendo meses y meses para que los recogiese en un libro. Alberto Núñez Feijóo me ha hecho un prólogo impagable. Shakespeare nunca disfrutó de una sombra como esta, que yo sepa. Pero es que Shakespeare tampoco era madrigallego que se haya confirmado. El presidente conocía muchos de mis escritos y me animó a plasmarlos en un libro y cumplió su palabra al prologarlo. Gracias a la Casa de Galicia. Gracias a la Casa de Galicia por su permanente acogida amistosa. No solamente quiero dar las gracias a José Ramón Ónega, su actual director, sino a Ramón López Vilas, a Alfonso Sobrado Palomares, a Pancho Ledo, a Ferreiro, que hoy estáis aquí. Me habéis tratado siempre como, mejor que en mi casa, mucho mejor. Gracias también a una mujer de palabra, esta tenaz gallega, incansable, ejemplar servidora del Estado, la ministra Ana Pastor, que hoy me hace el inmenso honor de presidir la presentación de este libro, cumpliendo también un ofrecimiento y una promesa que me hizo hace unos años. Su amistad y su ejemplo diario de frenética actividad, discreta y eficaz, es un ejemplo para todos. Los que hayan podido leerlo y los que no ya lo harán, verán que este libro, guión no libro, respira Galicia por todos los lados. Galicia no es solo un lugar físico, sino un concepto filosófico y poético. Y ya saben a lo que me refiero. Decía nuestro poeta Celso Emilio Ferreiro que Galicia limitaba al norte por los vientos alisios y al sur por un par de barrios de Buenos Aires. Y yo creo que es verdad. En el medio, gallegos por todos los sitios, que somos gente cordial. Esta descripción de Celso Emilio Ferreiro, aunque parezca muy poética y muy fuera de lugar, no ha sido desmentida por ningún topógrafo que yo sepa. Con lo cual, metro arriba, metro abajo, yo creo que se atiene bastante a la realidad. Y es que los poetas dicen muchas verdades. Y hay que hacerle más caso a los poetas, y hay que reírse menos de los poetas. En tiempos de la Ilustración se dio por condenar a tres, iba a decir gremios, no es muy exacto. Se reían, los matemáticos y los físicos se reían de los ladrones, de los viajeros y de los poetas. Decía que todos mentían, que eran unos mentirosos compulsivos.
que los científicos de verdad eran ellos, que eran los que medían y decían el valor de las cosas, y se mofaban de aquellos viajeros que contaban hechos sobrenaturales pasando la frontera de la primera provincia. Los metieron a todos en el mismo saco, a los viajeros, a los poetas y a los ladrones. Liberen ustedes en sus corazones a los poetas, que al menos siempre tendrán algún motivo ingenioso que les hará la existencia agradable. Y de paso, dejen en el saco a los ladrones. De los viajeros no se preocupen. Los de verdad ya van todos camino del Cebreiro, unos para abrazar a un pescador galileo y otros para chatear con el electricista de la catedral. Los demás son simplemente turistas o, como decimos en Galicia, moinantes. Anota. Resumiendo, como digo en uno de los capítulos, hay dos conceptos, que son la amistad y la confianza, que juntos o separados son dos misterios inexplicables que hacen que una persona, sin saber nada de la otra o sabiéndolo todo, la quiera conocer más, la acepte y la quiera tal como es. En cualquier caso, gracias una vez más por estar aquí y compartir conmigo y con mi familia inquietudes y, como decía Julio Camba, manías. Porque mis costumbres pueden ser respetables para ustedes, pero si no lo son, al menos tengan algo de misericordia con mis manías. Muchas gracias. Enhorabuena, doctor García Fernández. Bueno, pues cierra el acto la excelentísima señora doña Ana Pastor, ministra de Fomento del Gobierno de España. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores, querido delegado de la Xunta de Galicia y director de la Casa de Galicia, querido amigo José Ramón, querido Francisco, querido amigo, querida familia de Francisco, querida María Jesús, Teresa, querida Elvira Rodríguez, sabes que tus éxitos son mis éxitos. Gracias por estar aquí. Autoridades, señoras y señores, quiero decirte, Paco, que es para mí un honor y me siento muy honrada de estar aquí. He tenido la oportunidad de compartir contigo muchos buenos momentos, de hablar de muchas cosas, de nuestra profesión, también de Galicia, pero sobre todo de las personas. He disfrutado mucho, querido profesor Chacón, con sus palabras, con esas palabras que estaban llenas de conocimiento y de habilidad dialéctica, pero solamente le puedo añadir una cosa a todo lo que ha dicho, que yo sí sé lo que es orfidaleando. Y lo digo porque efectivamente este libro está lleno efectivamente de acuñamiento de nuevos términos que desde luego pueden ser muy útiles para la vida que nos está tocando vivir. Y como los dos somos médicos, Francisco y yo, orfidalear es algo que últimamente se lleva mucho y que a mí me gusta sinceramente poco. Muy agradecida, por tanto, y José Ramón, muchas gracias y sobre todo por hacer de esta casa la Casa de Galicia, la Casa de los Gallegos y la casa de todos los que se sienten gallegos, porque desde aquí estáis haciendo tú y tus antecesores, que algunos estoy viendo, como mi amigo Palomares, todos vosotros habéis hecho de esta casa el ámbito cultural, ese ámbito tan importante para todos los gallegos, fuera de su tierra, pero también el ámbito de referencia para el ámbito económico y el empresarial de Galicia y también del turismo. Esta es la casa de todos y esta es la casa de presentar también y de glosar la figura humana y profesional de un gallego ilustre, santiagués de pro, que es el doctor, para mí, el doctor Francisco, que es un gran cardiólogo. Él ha escrito un libro que está lleno de crónicas, y el libro se llama Crónicas Galeguileñas, que se pronuncia hasta mal, pero fundamentalmente son crónicas de Galicia, son crónicas desde el corazón y desde la cabeza de muchos de sus recuerdos, entremezclados con parte de su profesión, de su vida,
de sus añoranzas, de sus amigos y, sobre todo, de los que han tenido la fortuna de conocerle de cerca. Una hermosa amistad que tiene Francisco con su tierra. Esa hermosa amistad que hace que todos los días la recuerde y, sobre todo, que todos los días la haya recogido en sus artículos. Él tiene a Galicia en el corazón. Y aunque solo sea por aprecio a la vida y lógico espíritu de supervivencia, también debo reconocer que en ningún momento se me pasó por la cabeza declinar el estar aquí a presentarte. Porque ¿cómo puedo no venir aquí a presentar a alguien que tiene como meta sus amigos, el Lacón con grelos, el pulpo a feira, el capón de Villalba o las tamburiñas? Este es un esquema interesante de prioridades. Este es el esquema más cercano, pero tiene algunas prioridades en su vida, que también se destilan en muchas de sus crónicas. Y es que es un galeno, que es capaz de censurarse a sí mismo, es un eminente cardiólogo que puede decir que tiene algunas otras aficiones que además son la más de saludables. La primera, frecuentar tabernas de Santiago con amigos de parranda, cosa que recomiendo porque es buena y saludable, con el pretexto de tomar un vino con moderación y además diciendo que los hay buenos y de los mejores. Bien sea Ribeiro, pero también puede caer Rías Baixas, Valdeorras o Monterrey o un Ribera Sacra. Y su segundo, ¿cómo no voy a estar aquí hoy si dice que fumarse un habano camino del Paseo de la Herradura es algo interesante e inquietante? Yo le diría que como los dos somos médicos, para mí es muy inquietante, pero él sabrá lo que hace. Querido amigo y querido, en este caso, escritor, he leído algunas de las crónicas, no todas, no tuve tiempo, sinceramente, pero sí que te leí en su origen, cuando las publicaste. Algunas de ellas se han citado hoy aquí. Y también, como dice el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en ese prólogo, citando a Henry Feiling, el padre de la novela inglesa, es verdad que cada médico tenemos nuestra enfermedad favorita. La de él, dice Alberto Núñez, es escribir. Y desde su singular condición de paciente de sí mismo, que sé que lo es, el propio Francisco reconoce que se automedica, pues escribe, dice, para desahogarse. No es un mal desahogo. Lo que viene a ser lo mismo que convertir una afición en una especie de terapia sin más contraindicaciones que el efecto secundario que supone, en este caso, la adicción a la lectura, a los libros y al conocimiento, que no es, desde luego, una mala adicción. Bueno, para tranquilizar a todos, especialmente a la familia y a los amigos, conviene aceptar con resignada naturalidad que tanto la medicina como la literatura están llenas de gente peculiar. Dicho sea deliberadamente con una dosis inofensiva de eufemismo, si me permites, para evitar el riesgo innecesario de herir sensibilidades hablando explícitamente de gente rara. Pues no. Todos tenemos en mente el recuerdo de médicos ilustres que se convirtieron en literatos, como Arthur Conan o el creador de Sherlock Holmes o el mismísimo Anton Chekhov, el célebre autor de La Gaviota, que llegó a adjudicar a la medicina el papel de esposa legal y a la literatura la condición de amante, nunca mejor descrito. Lo que no tiene Francisco García Fernández, a pesar de ser descendiente directo de los señores de Aperosa, es el sexto apellido belga, como el inolvidable Camilo José Cela, parroquiano de Padrón, que quiso ser médico antes que novelista, por si no lo sabían, o quién sabe si fue al revés, con tal de llevar la contraria a don Camilo, pues hasta en eso el gallego de Iria Flavia era genial. Lo que me sigue sorprendiendo es la cantidad de vocaciones literarias que hay entre los médicos, a pesar del San Benito bien merecido que nos persigue en algunos casos y que cuenta sobre todo con esa malísima e ilegible caligrafía, que qué tendrá que ver la caligrafía con la escritura y qué tendrá que ver la caligrafía y la escritura con el buen escribir. Claro que una cosa es ejercer la autocrítica y otra muy distinta, tener la ojeriza que Quevedo nos tenía a los médicos, tan solo comparable a la displicencia que parecía sentir por ellos Molière,
que probablemente, inducido por su salud quebradiza, llegó a describir de una manera tan despiadada nuestra visita médica. El médico, decía Molière, es un hombre a quien se paga para que cuente tonterías en el cuarto de un enfermo hasta que la naturaleza cure o a éste o los remedios lo maten. El doctor García Fernández tuvo ojo clínico hasta para elegir el emplazamiento de su consulta de cardiología, pues dudó mucho, y dudo yo también mucho, que exista un lugar más indicado en Madrid que la calle Concha Espina, número 18, a un balonazo del Estadio Santiago Bernabéu, con la Plaza de los Sagrados Corazones, que hay que tener puntería, para rizar el rizo de esa connotación semántica. Doy por hecho que el día que el doctor García Fernández dé el paso de escribir una novela, acabará construyendo personajes imaginarios, sirviéndose como arquetipos de muchos de esos pacientes anónimos que han pasado por su consulta, por nuestras consultas, y no me estoy refiriendo a ningún aficionado con arritmia después de un partido de infarto. Cualquier lector que tenga ocasión de leer alguno de estos artículos que componen el libro se percatará enseguida de que el doctor García Fernández es un hombre comprometido con el tiempo que le ha tocado vivir, pues nada de lo que acontece a su alrededor le resulta ajeno, que es la gran riqueza de estas crónicas. Más allá de las recurrentes asociaciones forzadas que se suelen hacer entre la medicina y el humanismo y la ilustración, reconozca que me interesa de él el planteamiento vital, ese planteamiento vital de personalidades que han dejado su impronta en la historia contemporánea de España. Muchas tienen en común la misma actitud de fondo. En lugar de disfrutar de su posición acomodada de algún modo, se complicaron la existencia de forma deliberada, convencidos de que podían aportar algo a los demás. Es el caso, por ejemplo, del doctor Marañón, que no solo fue un médico y un humanista con vocación renacentista. Por encima de sus convicciones y de su profesión, Marañón fue una persona preocupada por su país, comprometida en la búsqueda de soluciones a este país que es España. En mi opinión, lo realmente importante, a fin de cuentas, no es tanto la ocupación profesional a la que cada uno de nosotros nos dedicamos en la vida, sino el grado de compromiso, de dedicación, de empeño y, sobre todo, de cariño que ponemos en lo que hacemos. Pido disculpas si os hago una confidencia. A menudo me preguntan si volvería a estudiar medicina, a la vista de mi trayectoria política, que estoy alejada de ella. Y digo que volvería, porque nunca, como en el ejercicio de la medicina, se está tan cerca de la vida real, de los problemas de las personas y sobre todo de los sentimientos. Desgraciadamente, como lamenta el doctor García Fernández, en uno de sus artículos, se ha perdido el encanto del trato con el paciente, el encanto de la visita médica que sin duda contribuyó a humanizar una profesión tan maravillosa como es la nuestra. Estoy de acuerdo con él cuando insiste en que cualquier estudiante universitario, además de una formación técnica, debería ocuparse y preocuparse de adquirir una formación humana y humanística, en los libros, en la universidad y en la calle, en la vida. Concluyo ya. Querido José Ramón, muchas gracias, como siempre, por contar conmigo en la Casa de Galicia. Sabes del respeto que te tengo y de la profunda amistad y cariño. No quiero extenderme más, Francisco, y menos en presencia de tu hija, que ella sí que es más crítica que nosotros mismos con nosotros mismos, y sobre todo de tantos amigos que están hoy aquí. Quiero decirte que yo no soy una crítica literaria, como sabes bien, y que no me gustan esas presentaciones o esos discursos interminables, y seguro que me he pasado un poco. Pero no quiero terminar estas palabras diciéndoles a todos ustedes que merece la pena que este libro, delicioso libro de un hombre entrañable que destila sobre todo franqueza y que guarda en su memoria recuerdos tan imborrables que le van a hacer a muchos de ustedes, a muchos de vosotros, volver a esa inquieta adolescencia gallega, merezca la pena dedicarle unos minutos, unas horas, unos días. Y me gustaría terminar diciéndote, Francisco, que continúes, que merece la pena, que no solo es un desahogo, que es desde luego un modo de transmitir a quienes somos tus amigos, pero a muchos más, cómo se ve
desde la formación profesional, humanística y personal de un hombre como el doctor García Fernández, cómo se ve el mundo. Y celebro este bautismo literario y además que sea yo la madrina, y espero desde luego que este sea el principio sobre todo porque espero y deseo que solo sea el principio de lo bueno que está por venir. Buenos deseos que, con el permiso de todos ustedes, hago extensivos a todos los gallegos. Y, como dijo Eisenhower, el pesimismo nunca ha ganado ninguna batalla. Y este momento que estamos viviendo, que es histórico, no va tampoco a permitir que perdamos esta que es la historia del futuro de España y también la historia del futuro de Galicia, que está escrito por hombres, por mujeres también, pero hoy por hombres como el doctor García Fernández, gran cardiólogo, gran gallego y gran amigo. Muchísimas gracias.